Wong y de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Siguiendo con las instrucciones impartidas por el Presidente de la República y en el marco de la declaratoria del año de la alfabetización constitucional, la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, CEPRESAC, adscrita al Ministerio de la Presidencia, busca garantizar la implementación de una estrategia nacional inclusiva y coordinada que facilite la participación ciudadana informada en el proceso constituyente originario, integrando a todos los sectores sociales, económicos, culturales y educativos. En este espacio nos honra contar con la presencia del doctor Miguel Antonio Bernal Villalaz, asesor presidencial y coordinador ejecutivo de CEPRESAC, el equipo de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, directores, jefes de área y colaboradores de la institución. Su participación en esta jornada es testimonio del compromiso de la Superintendencia con la formación integral de nuestros colaboradores y con el fortalecimiento de la cultura cívica y constitucional en nuestro país. La charla que hoy nos reúne constituye una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la alfabetización constitucional como pilar de una ciudadanía más consciente, participativa y comprometida con los principios democráticos. Para iniciar formalmente esta actividad, invitamos al licenciado Javier Miranda, quien actúa como uno de nuestros enlaces del comité de nuestra institución, para compartirnos unas palabras introductorias sobre este proyecto y su alcance. Y buenos días, compañeros, compañeras de la Superintendencia. Nos honra tener al doctor Bernal en nuestra oficina hoy, dado que él va a introducir un tema de relevancia y de importancia como es la alfabetización constitucional, que es un mecanismo en el cual se nos va a instruir de cómo participar en el desarrollo, en el desenvolvimiento de un nuevo texto constitucional, donde nos va a introducir en los antecedentes y razones que nos llevan a por qué necesitamos ajustar el texto con la participación de cada uno a todos los niveles, de modo que creamos nuevamente en las instituciones y que esa participación que hacemos cada 5 años se vea reflejada de manera concreta, de acuerdo a nuestros mejores intereses. Para nosotros es importante darle seguimiento a las iniciativas del presidente, que no se encaja en un aspecto político, sino, como lo bien expresamos, participativo. Con ustedes, el doctor Bernal. En sus puestos tienen un panfleto, en el mismo tienen un QR, ahí podrán hacer sus preguntas al licenciado al final de su exposición. Gracias. Doctor. Muy buenos días, los ciudadanos todos. En primera instancia, gracias por la hospitalidad de esta superintendencia bancaria y por la asistencia de ustedes para conversar entre ciudadanos sobre el por qué, para qué, cómo, cuándo de una nueva constitución. Que por el papel que ustedes desempeñan en esta institución del Estado, sin duda alguna están más compenetrados que muchas otras entidades o dependencias del Estado de cuán urgente y necesario es la actualización de nuestras instituciones, los procedimientos, de nuestras estructuras jurídicas sobre todo, para poder estar como Estado, como país a tono con los cambios que se han venido dando a lo largo del último medio siglo a nivel mundial y también aquí en Panamá. Entonces, debo pedirle disculpas por la pequeña tardanza, pero uno anda a veces como un hombre orquesta. Tenía que estar en la asamblea ahora mismo para intervenir frente a la pretensión del actual rector de mantener la reelección inmediata de las autoridades, cosa que en mi opinión es absolutamente negativa casualmente para el progreso que este país requiere. No hay cosa que le haga más daño a una institución académica que la reelección de sus autoridades, por muy buenas que sean. Pero casualmente son las instituciones académicas donde debe darse con mayor preeminencia la alternabilidad. Y tuve que ir a hacer una pequeña intervención allá
pero mientras discutían sobre un proyecto de ley de la ley de la cutarra y otro proyecto de ley sobre, vaya, usted sabe cómo andamos, entonces eso atrasó un poquito el orden del día y hablé y salí, que van a pensar que salí huyendo, pero salí porque tenía este compromiso con ustedes y alerté que me iba a atrasar un poquito. Nosotros tenemos, en primera instancia, parto por recordarles que tenemos un estatuto constitucional que data de hace 53 años. El próximo 11 de octubre cumple 53 años, un estatuto constitucional que se caracteriza en primera instancia por haber sido impuesto. Pero ya en el siglo XXI no puede un Estado, no puede un país llamar constitución a un estatuto impuesto, sin el concurso de los ciudadanos, porque hoy en día quien habla de constitución habla fundamentalmente del resultado de la participación ciudadana que debe darse en todo el proceso para alcanzar una. En la mayoría de los países, de los estados que constituyen la sociedad mundial, se ha procedido en el último medio siglo a la actualización de sus normativas constitucionales y en la mayoría de los casos ha sido a través de un proceso constituyente. El proceso constituyente no es otra cosa que hacer efectivo lo que es el poder constituyente original, es decir, el poder que nos concierne a todos, que nos pertenece a todos, de hacer o de crear constitución. Con mucho tiempo atrás, cuando empezaba a hablarse de constitución en la época moderna, veníamos de una era en que las constituciones eran otorgadas, eran impuestas, después fueron pactadas. Por ejemplo, la constitución que Panamá se dio en 1904 fue el resultado de un pacto entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, y se inspiró dicha constitución fundamentalmente en la constitución colombiana de 1886, que por eso Moscote llamó a la constitución del 4 que había nacido muerta. Y efectivamente, porque con los cambios que empezaron a darse en la República naciente, hubo que hacer reforma tras reforma, producto que es de la construcción del canal, del problema inquilinato, todas esas cosas. Y así nos fuimos hasta el 41, cuando Panamá tuvo una nueva constitución. Esta fue el resultado de una directriz que emanó del Ejecutivo y que instruyó a los diputados para que la discutiesen, la nueva constitución, y luego fue llevada a plebiscito. Pero esa constitución tuvo una vida corta, 9 meses, puesto que el gobierno del doctor Arias, que fue el que la impulsó, fue objeto de un golpe de Estado de parte de Ricardo Adolfo de la Guardia, quien juró que sobre su cadáver este país iba a tener una constituyente, porque el clamor de constituyente surgió inmediatamente, se derogó la constitución del 41. Esa constituyente la llamó Ricardo Adolfo de la Guardia en diciembre del 44, y esa asamblea constituyente se reunió en el 45, y fue de ahí donde emanó la constitución del 46, que fue guillotinada el 11 de octubre del 68. ¿Qué pretendemos ahora con este proceso constituyente? Aparte de darnos una nueva constitución, que es, digamos, el proyecto de Estado, el proyecto de país, no de un individuo, ni de una secretaría, ni de un gobierno. Tiene que ser un proyecto de país para que la constitución sea realmente lo que tiene que ser: un contrato social, un pacto social de todos, para todos, con la participación de todos sin exclusión, porque una constituyente definitivamente que no puede ser excluyente. No se puede excluir a ningún sector del país. Ahí tienen que estar todos los sectores organizados o no. Llámense sindicatos, llámense gremios, llámense partidos, llámense asociaciones, llámense lo que. Ahí donde haya ciudadanos, dan el derecho de participación, y se quiere que este proceso constituyente, para no alterar, ¿verdad?, los periodos para los cuales fueron electos las actuales autoridades, llámese diputados, llámese alcaldes, llámese representantes, se quiere o se proyecta, porque nada está escrito en piedra, que este proceso nos lleve hasta el 2028 para que la nueva constitución establezca, entre otras cosas, aparte de actualizar las instituciones, establezca los procedimientos a seguir para la elección de las autoridades en el 2029. Se ha iniciado este proceso con lo que hemos llamado alfabetización constitucional. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde, lamentable y tristemente, la mayoría de la población no sabe lo que es una constitución. La otra mayoría nunca ha tenido en sus manos la constitución del país. Entonces se hace necesario empezar
por esa fase de instrucción, de concienciación, de educación que se requiere, porque de nada nos sirve decir que vamos a tener una nueva constitución si primero la población no se interesa, no se involucra, no participa de ese proceso. Decir alfabetización es decir participación ciudadana, porque los tiempos de lo que se conoce como democracia representativa ya han quedado atrás en la mayoría de las sociedades modernas y se habla de democracia participativa. Eso lo primero que plantea es que el ciudadano debe ir dejando su posición de espectador y asumir una posición de actor, de involucrarse en los asuntos públicos, que deben ser públicos y deben estar al alcance de todos, a través de la transparencia, a través de la rendición de cuentas, a través de toda una serie de mecanismos de control ciudadano para poder evitar ese ejercicio irracional del poder político que siempre se da, no ahora. Eso ha existido desde la época de los griegos, que como lo estudiaron más, que tenían más tiempo que nosotros, se dedicaron a estudiar bastante el poder y todo, llámese lo que han llevado hasta nosotros, Aristóteles, Sócrates, Platón, el que ustedes quieran, todos coinciden en que el poder político había que frenarlo, porque decía que era como un caballo indómito si no se le ponían frenos, no se ponían control. Entonces, nosotros, contrariamente a otras sociedades, no contamos con mecanismos de control ciudadano para un sinnúmero de cosas que nos conciernen de manera directa o indirecta, cercana o lejana, pero que nosotros no podemos perder de vista que, aparte de humanos, que somos todos, y por lo cual, por el solo hecho de serlo, tenemos un sinnúmero de derechos que son inalienables, irrenunciables, pero el problema es que no tenemos cómo garantizarnos esos derechos frente a alguien que pretenda abusar de los mismos o pretenda eludir el cumplimiento de esos derechos. Entonces, hoy por hoy, en el texto constitucional existente, que repito, tiene más de medio siglo, no contamos nosotros con ese poder ciudadano, con esa capacidad del ciudadano de poder supervisar, ser vedor, ser centinela, no solamente de sus libertades, de sus garantías, de sus derechos, sino de un sinnúmero de situaciones en las cuales es vital para una sociedad tener antes que nada ciudadanos. Es más, autores modernos como Pablo Lucas Verdú, catedrático español, nos enseña en su obra El sentimiento constitucional que no se puede hablar de constitución si no se cuenta con ciudadanos. Y esa es la situación en que nosotros nos encontramos y por eso hemos partido con lo que se conoce como la alfabetización constitucional, que no es otra cosa que motivar a la ciudadanía a empezar a participar en este trayecto, en este proceso hacia una nueva constitución, que como ustedes podrán imaginar inmediatamente, no sería solo una nueva constitución, porque al producirse los cambios constitucionales que se den, habrá también entonces que armonizar toda la legislación, todos los códigos, todos los procedimientos con los principios que se establezcan en la Constitución, que debe seguir siendo lo que es en todas partes, que es la ley máxima, la Carta Magna, como se le conoce. La alfabetización se viene desarrollando desde hace varios meses a través de talleres constitucionales, charlas, conferencias, mesas redondas, cabildos. Se ha iniciado también diplomados. El interés es abrir todos los espacios posibles para que la ciudadanía empiece a involucrarse. Porque esto no es una tarea de una secretaría, ni de un individuo, ni de un pequeño comité que tenemos, ¿verdad? Es una tarea de todos. Entonces no es fácil, como ustedes lo saben perfectamente bien como ciudadanos que son y profesionales que son, que no es fácil que de la noche a la mañana, ¿verdad?, en nuestra sociedad la gente diga así: voy a interesarme en ver el tema de la Constitución, sobre todo porque aquí no hay una educación en materia cívica de hace décadas, de décadas. Entonces, ese atraso en educación cívica, que también se manifiesta en otros terrenos, en otros planos de la educación nuestra, que lamentablemente, y lo digo con dolor, está en el sótano de los sótanos. Nunca antes habíamos estado tan mal en materia educativa. Y no por las huelgas son consecuencia de lo mal que andamos nosotros en materia de educación. Pero ¿qué pasa? Que no hay la conciencia ciudadana para entender que todo lo que sabemos algo tenemos que compartirlo, para que cada día haya más personas preparadas, capacitadas, entusiasmadas, interesadas en los asuntos públicos, en los asuntos que son de todos.
Entonces, aparte de toda una serie de procedimientos, atribuciones y funciones que perdieron particularmente el órgano legislativo y el órgano judicial a raíz de esta constitución impuesta, nosotros hoy en día, por los progresos que se han dado en materia de participación, democratización, constitucionalización e institucionalización, tenemos que empezar a conversar, discutir, debatir, dialogar sobre qué país queremos, cómo lo queremos, para qué lo queremos y sobre todo con quién lo queremos. Y cuando decimos con quién lo queremos no es por aquello de personalizar, sino si lo queremos con instituciones, si lo queremos con procedimientos, con normas que sean verdaderamente sentidas y vividas por todos. Entonces, a lo largo de estos meses hemos ido constatando, sobre todo en las charlas que hemos dado a los distintos sectores de servidores públicos, que nos faltan todavía algunos, porque no todos son como ustedes que nos aceptan la invitación que formulamos para venir a hablar del tema. Digo que nos ignoran políticamente a pesar de que son parte del gobierno y son paso firme, son hechos y aquellos, pero bueno, estamos en Panamá y las cosas hay que decirlas porque si no la gente se está creyendo que esto es coser y cantar. Ojalá fuera esto coser y cantar, ¿no? Con decirles que los que menos están colaborando son las instituciones educativas del país, particularmente las universidades públicas. A partir de ahí, entonces, el trabajo se triplica, se quintuplica, y de ahí la necesidad de que todos busquemos la manera de aportar a este proceso que tiene necesariamente que ser de todos. Porque la Constitución, aunque no la conozcamos, aunque no sepamos qué es y cuál es el papel que juega, porque la gente cree que una Constitución es una ley más, a tal punto que aquí se viola olímpicamente la Constitución y nadie reacciona. Nadie reacciona, nadie lo vamos a decir, que nadie es lo que debe reaccionar, pues las autoridades que están llamadas a pegar un grito cuando se viola la Constitución se quedan calladitas y mirando por otro lado. Y eso nos está haciendo un daño como sociedad, porque nosotros hemos ido perdiendo toda una serie de valores cívicos, aparte de los éticos que se quedaron hace décadas atrás, hasta el punto que en esta tarea de alfabetización, que muchos creen que es que solamente temas constitucionales, pero es que la Constitución es un todo. La Constitución es el alma, debe ser el alma de un país, la casa de todos. Y si bien en una Constitución no tiene que estar todo contemplado, como me decía un señor, porque ahí en la volantita esa hay un par de correos donde la gente puede escribir para hacer sugerencias. Y tempranamente nos llegó una sugerencia de un ciudadano que decía que se prohíba el reggaetón en la Constitución. Perfecto. Nos alegró mucho la participación y por ahí mismo vino la aclaración para decirle, bueno, ese no es un tema de Constitución, pero sí puede ser un tema, ¿verdad?, de carácter, digamos, a nivel municipal, pero si en Panamá no hay municipio, para empezar. Aquí la gente, de cada 10 panameños, 11 creen que en Panamá hay municipio. El municipio fue eliminado con la Constitución del 72. Tenemos un corregimiento, y los corregimientos no son municipios. El municipio es una de las instituciones más democráticas que hay hoy por hoy, a nivel continental, para no irnos a Europa o a otros países. Sin embargo, nosotros no tenemos municipio, y mientras no haya municipio, no hay esa posibilidad de cercanía que debe tener el ciudadano con los asuntos comunitarios, con los asuntos públicos, con los asuntos de sus libertades, de sus derechos, de sus garantías y de sus deberes. Porque no es cuestión solamente de derechos. Ahí donde hay un derecho hay un deber. Lo que pasa es que aquí esto está al revés. Porque este es un estatuto constitucional que hace que sea la norma la que le impone límites a las libertades. Y para que haya un Estado constitucional de derecho tiene que ser al revés. Tienen que ser las libertades las que le impongan límites a las normas. Son tantas cosas las que tenemos que redireccionar, pero que no se pueden redireccionar si no existe de parte de la ciudadanía un interés, una motivación, una participación. Entonces mucha gente, como no se ha hecho la pregunta o no se ha tocado el tema de la necesidad de una nueva constitución, tampoco se hace el interrogante de, bueno, ¿qué puedo yo aportar a ese proceso constituyente? Y no al revés, no qué puede aportar el proceso constituyente a uno, ¿qué podemos nosotros aportar? Y es ahí donde entran todos ustedes, respetados conciudadanos, no solamente por su formación profesional o su carácter primario de ciudadano, sino también por el hecho de la función en la cual ustedes se desempeñan, que para este país nuestro, y decírselo a ustedes, yo verso de mojado,
¿verdad? Todo esto que tiene que ver con el sistema bancario, la superintendencia, que esta institución juega un papel crucial y básico para muchos aspectos de lo que es la institucionalidad del Estado, a la cual tenemos que ver cómo se salvaguarda, cómo se protege, cómo se desarrolla, cómo se moderniza en todo sentido. Entonces, rápidamente esta alfabetización constitucional que ya se ha iniciado y que en mi opinión personal no debe culminar. Es decir, esto ya, la alfabetización, yo creo que tenemos que buscar la manera que es algo permanente. El otro día, revisando la Constitución de la República Dominicana, tiene un artículo que dice la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución en todas las instituciones educativas del país. Mira tú, República Dominicana, que nosotros los panameños, como siempre, miramos a los otros países como que, ¿no? Y mire por dónde va esa gente. Tienen ya un tribunal constitucional que nosotros ni tenemos y que muchos no lo quieren, sobre todo los que están encaramados en la corte. Tienen una serie de instituciones que nosotros no tenemos. Entonces, si bien hay muchas cosas que tenemos que aprender de los progresos que se han alcanzado en la materia de otros países, como les voy a pasar a explicar, nosotros sin dejar de ver lo que otros países han logrado en beneficio de sus ciudadanos, sí queremos por lo menos en la parte correspondiente a lo que es la elección de los constituyentes, regirnos por la referencia inmediata de lo que pasó en nuestro país hace 80 años, perdón, cuando se convocó a la Asamblea Constituyente. Pero antes de ir para allá, esta alfabetización que la estamos llevando, como les decía, a nivel nacional, con todas las instituciones, Chiriquí, en Veragua, en Herrera, en Los Santos, en Colón, Panamá, en Darién. Estamos ahora por ir para las comarcas, porque para toda esta tarea tenemos que ir, como se dice, buscando cooperadores, buscando la cooperación y también la participación de quienes se van a encargar de la responsabilidad de llevar la alfabetización a los distintos sectores. Esta alfabetización se quiere que dure en esta fase hasta el 1 de julio del 26. Llegado el 1 de julio del 26, sin dejar a un lado la alfabetización, se quiere, y cuando digo se quiere es porque todo esto está, o sea, más bien no está escrito en pie, es un proyecto. A partir del 1 de julio del 26 se quiere entrar a la conversación, diálogo, participación para ir concertando cómo habrá de ser la elección de los constituyentes. Una elección de constituyentes no tiene absolutamente nada que ver con una elección de esa que hay aquí casi 5 años de diputado, de alcalde, de representante, de presidente. Nada. Una elección de constituyente es para un compromiso histórico patriótico de hacer una nueva constitución después de debatirla. Luego, los criterios de elección o de selección no pueden ser los mismos. Es decir, sería una, para decirle en términos panameños, una ñamería pretender ir a elegir constituyente con el actual código electoral. Pues, se llenaría de bolotas, de vericios y de huevitos, y Dios sabrá qué resultado va a tener esa nueva constitución. Las cosas hay que decirlas con la claridad y la transparencia necesaria. Entonces, como no podemos ir con ese código electoral, será necesario ir viendo qué procedimiento vamos a seguir. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, miremos qué pasó en el 45. Con la constituyente se eligieron. En aquel entonces las mujeres no tenían voto, pero pudieron votar y pudieron ser electas como constituyentes. Ahí entraba ya la función de una constituyente de transformar. Se eligieron 51 constituyentes, de los cuales 10 eran nacionales, 41 eran provinciales, es decir, se elegía por provincia, y si usted quería ser constituyente nacional, eso quería decir, si llenaba los requisitos, que cualquier ciudadano en cualquier punto del país podía votar por usted. En aquel entonces ciudadano era a los 21 años. Hoy en día acuérdense que es a los 18. ¿Qué se quiere hacer? Hasta ahora, a lo mejor criterio, que se mantenga no solamente el número, porque esto no es un problema del número, es un problema de calidad de las personas que van a ir a hacer esa labor. Y eso es parte también de la alfabetización, de entusiasmar a que las personas se preparen, los que quieran ser constituyentes, se preparen y se eduquen, por así decirlo,
en ese propósito. Y aquí abro un paréntesis que puede transformarse en un corchete. Ahora mismo se está desarrollando el 20º concurso nacional de oratoria. Están participando 4.260 jóvenes entre 15, 17 y 18 años máximo. 380 instituciones educativas. Y nosotros hemos estado en la Secretaría y el equipo participando en lo que llaman la inducción, es decir, prestando una especie de tutoría a los jóvenes que están participando en ese concurso. Y créanme, con toda sinceridad, qué alegría y qué esperanzador ver esos muchachos cómo se preparan, cómo han investigado. Están en las eliminatorias. El concurso, para que lo apunten por ahí, en su cargada agenda es el 23 de noviembre. Lo van a pasar por radio, televisión y las redes y esas cosas. Pero esos pelados están y se han puesto a estudiar, se han puesto a investigar y, en mi opinión, yo entre otras cosas soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Panamá en segundo año. Y por momentos esos pelados que están aprendiendo ahora, no han terminado el bachillerato, se meten tan de lleno y tan entusiasmados que terminan sabiendo más de lo que yo tengo en el aula todos los días en segundo año de Derecho. Entonces eso es prueba de que si se logran entusiasmar, motivar, educar, alfabetizar, instruir, etc., las cosas van necesariamente a empezar a cambiar en este país que necesita tantas actualizaciones. Y no solamente de la Constitución. Lo que pasa es que como la Constitución es la norma fundamental, es el contrato social per se que tiene que existir en la sociedad, pues hay que empezar por ella. De nada nos va a servir, como aquí se ha intentado, y que modificar el código, gracias, modificar el código penal, por ejemplo. ¿Y qué ha servido? Hace aquí otro paréntesis dentro del corchete. Metieron el acuerdo de pena, que da pena lo que está pasando con el acuerdo de pena, a los que no son abogados. Ahora usted, antes de cometer el delito, usted se consigue un abogado para que una vez que usted cometa el delito ya tenga preparado el acuerdo de pena con el fiscal de Marras. Y así estamos viendo que aquí están pasando cosas que ni en el país de los sueños pasan. Una persona salió en el periódico, el otro hace 3 meses, un sujeto panameño que se apropió de 12 millones. Fue con su abogado ante el fiscal, ¿no? Un maletín, con cara de compungido, de arrepentido, de vencido. Y el abogado le dice al fiscal: sí, mire que el cliente cometió un desliz. Sí, porque así le llaman ciertos abogados a los delitos. Un desliz. Y se apropió de 12 millones, pero él está aquí, mire, dispuesto a un acuerdo de pena. Y como la ley dice que si solicita el acuerdo de pena, el fiscal está en la obligación de atender la solicitud formulada. Sí, ¿en qué consiste el acuerdo de pena que me propone? Dice, bueno, él va a devolver 2 millones. Y ahí está el maletín. El fiscal dice, y los otros dicen, y el fiscal dice, no podemos hacer, pues se lo gastó. Y firmaron el acuerdo de pena, y ahí está ese señor que está yendo una vez al mes a firmar que está aquí, que no se ha ido y que va a volver el otro mes, y los 10 millones nunca van a volver. Y lo mismo pasó con Odebrecht, que ni siquiera ha pagado la multa que dijeron que le habían puesto, y Odebrecht sigue trabajando aquí bajo otro apelativo, como si no hubiese pasado nada. Entonces, esa impunidad es dañina a una sociedad, sobre todo una sociedad como la nuestra, que entre la corrupción y la impunidad estamos atolondrados. Pero es que no tenemos mecanismos el sistema no está hecho para combatir la corrupción. Es un error en que caemos. El sistema está hecho para que la corrupción florezca, se reproduzca, como si fuera primavera eterna. Y la impunidad está ahí para garantizarse que la corrupción no pierda su camino. Entonces, eso también es otra razón, entre las muchas que hay, para darnos una nueva constitución. Entonces, esa alfabetización que se quiere llevar hasta julio del año entrante y sin abandonarla, empezar a ver, bueno, ¿estamos de acuerdo que sean tantos constituyentes?
estamos de acuerdo que sean electos provinciales y esto, ¿cómo va a ser la participación? ¿Qué requisitos le vamos a pedir a los que quieran ser constituyentes? Eso es importantísimo, porque si nosotros decimos, panameño, mayor de edad y para de contar, preparémonos para lo que va a salir de ahí. Entonces, tenemos que poner requisitos. Y los requisitos no pueden ser, por ejemplo, únicamente a nivel de la edad o a nivel de la nacionalidad. Hay que ir más allá. Los valores, la probidad, la seriedad. Entonces, junto a eso, yo por lo menos, yo no me quiero meter mucho a sugerir porque después van a decir que, pero sí tiene que haber también algún tipo de requisito educativo, con excepción de las comarcas donde no se le ha dado la oportunidad de educarse como Dios manda. Entonces, si se ponen requisitos académicos, por así decirlo, ¿verdad?, no se le puede exigir lo mismo a las áreas comarcales, en mi opinión. Pero sí hay que ver, desde ahora hay que ir pensando qué requisitos nosotros, los ciudadanos, vamos a requerir que se cumplan a quienes quieran ser constituyentes. Tenemos que ver también cómo se van a poder hacer las postulaciones. Por ejemplo, si va a haber una elección de constituyentes y tenemos que participar todos, el voto debe ser obligatorio, porque no podemos en una situación como esta pretender ser neutrales y decir, no, yo no voy a votar porque tiene obligación como ciudadano de votar. Así se ha hecho en otras sociedades, porque se trata de una constitución, no se trata de una elección de autoridades. Por otro lado, ¿qué requisitos? Pero también, antes de elegir a los constituyentes, sería bueno señalarles, ¿no?, qué cosas no van a disfrutar que hoy en día, por ejemplo, disfrutan los diputados. Si usted va de constituyente, como ya me lo han preguntado, me adelanto que aquí hay también mucho chenchen, licencia con sueldo. O sea que si usted trabaja aquí en la superintendencia y quiere ser constituyente y llena los requisitos, se le dará licencia con sueldo. Nada de que va a ganar, ¿no?, como ganan los diputados, de 14, 18, vaya a saber cuántos miles de valor. Nada de pasaporte diplomático, porque no van a viajar. Van a ser electos para reunirse, se pretende 60 días y 60 noches a trabajar, así que ¿para qué van a necesitar pasaporte? Los diputados ahora tienen pasaporte para ellos, para la mujer, para la querida, para el querido, para lo que sea. Eso no puede ser. Si va a ser constituyente es un trabajo muy serio, hay que decirlo desde ahora. Por otro lado, nada de carros para chofer y importación de carros, nada, ninguna prebenda. Eso espanta a mucha gente. Ya mucha gente que me han preguntado, Bernal, ¿y cuánto va a ganar un constituyente? Yo digo, bueno, en mi opinión, que no es lo que se va a hacer, licencia con sueldo. No, hombre, déjate de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en Panamá, ¿no? Es que es natural, es una sociedad que esto es como en botica, hay de todo. Y más en la botica panameña, donde lo que menos hay son medicinas, ¿no? Hay de todas otras cosas. Entonces, también se quiere que esa elección sería en marzo o abril del 27. En marzo o abril del 27. Con participación de todos. Y que sesionen 2 meses, mayo y junio, del 27. No vamos a inventar la rueda en materia constitucional porque ya todo ha sido dicho a nivel continental y mundial. Hasta Burundi tiene una constitución que vale la pena leer, para no hablar de la de Ecuador, ni la de Bolivia, ni la de Finlandia, ni de tantos lugares que se han dado una nueva constitución. Nosotros somos los que estamos más atrasados. Solo hay 2 países en América Latina que mantienen una constitución impuesta por una dictadura: Chile y Panamá. Chile intentó, pero el problema fue que en Chile se fueron para la constituyente como resultado de una violencia social que estalló en el 2019. O sea, ahí pero fue el miedo. Entonces, primera convención, que no era asamblea constituyente y que la pusieron con toda una serie de limitaciones, cuando llevaron a la aprobación de la población lo que habían acordado, la población lo rechazó porque se habían ido a un lado. Vuelve y brinca, vuelven y eligen, vuelven y discuten, vuelven y proponen,
y vuelve y la población chilena los rechaza porque se fueron para el otro lado y ahí está entonces todavía con la constitución de Pinochet. Entonces por eso es que acá hemos querido empezar por la alfabetización, porque tenemos que salvaguardar, consolidar esa convivencia pacífica que los panameños de una u otra manera hemos sabido mantener contrariamente a los países de Centroamérica y Sudamérica, para empezar vecinos de aquí al lado, Colombia, que miren lo que está pasando, como están regresando una violencia que Dios quiera que no toque acá, porque aquí nosotros estamos sentados en un barril de pólvora con un montón de gente que está fumando cerca para tirar la colilla al barril. Entonces, si nosotros sabemos valorar, aprovechar, consolidar esa convivencia, entonces nosotros podemos darnos, sin prisa pero sin pausa, esa nueva constitución que requerimos, no por el prurito de tener una nueva constitución, distinguido por ciudadanos, sino que es una necesidad, además de una urgencia. Cada día que pasa, nosotros estamos siendo más afectados como país, como nación, como Estado, como república, como sociedad, por la ausencia de un texto constitucional y procedimiento a tono con las realidades que nos toca en el día de hoy. Nosotros perdimos la oportunidad de cambiar la Constitución cuando cayó la dictadura. ¿Cómo es que cae lo principal y lo accesorio queda ahí gobernando? Pero desde entonces, a la fecha, ninguno de los presidentes que hemos tenido ha querido cambiar la Constitución, y puedo decirlo con toda modestia, pero con toda firmeza, porque yo a todos los que ha habido les he pedido que llamen a una constituyente. Endara lo que hizo fue presentar, ¿se acuerdan de Endara? Yo también. No, yo quise mucho al presidente Endara, ya se ha dicho que le dan pan de dulce, como le decían. Pero bueno, no se atrevió, llamó, fue un referéndum para reformar 156 artículos y ganó el no. Después llegó Pérez Valladares, a quien personalmente fui a ver, le pedí una cita y le dije: usted tiene que llamar una constituyente, porque usted y su partido son los culpables de esta situación, entonces pueden resarcir lo hecho. Llamó a Michi, llamó a Pachi y no hizo la constituyente. Lo que se hizo fue querer quedarse, y 3-1 ganó el no. Y somos, se nos olvida, el único país de América Latina que le ha dicho no a la reelección inmediata del presidente. Todos los demás han caído: Argentina, Brasil, Colombia. ¿Quién me iba a decir que Colombia iba a aceptar la reelección? Costa Rica. Pero Panamá, nos quedamos, y espero que nos quedemos ahí. Aquí no debe haber reelección de nadie. Entonces hay una incongruencia, porque si en la actual, y antes también, el presidente no se puede reelegir sino después de 2 periodos, pero aquí se reeligen los diputados. Benicio tiene 35 años, va para 40, y ahora metió al hijo. Y hoy en el periódico me enteré que está pidiendo que le den bueno, usted me ayudará en eso, ¿cuánto será? El 0.01% del Producto Interno Bruto para las bandas independientes. Digo, por favor, por favor. Entonces, el otro que siguió tampoco quiso. Mira, ya se le entregaron 66.000 firmas el 10 de noviembre del 99 pidiéndole que llamara a constituyente. Tampoco quiso. Y a lo demás, ahora el presidente Molino dijo en campaña: el que vota por mí, vota por una constituyente originaria. Porque aquí hemos tenido que hablar de constituyente originaria para diferenciarnos de la paralela. Por eso se habla de constituyente originaria. Pero lo que es verdaderamente originario es el poder constituyente, que es el que crea constitución. Pero como aquí en el 2004, 2 partidos dominantes, panameñistas y PRD, se reunieron y metieron el 314, que habla de paralela. Yo hasta entonces había aprendido en la escuela que la paralela era una figura geométrica. Ahora resultó que después del 2004 ahora también es una constituyente. En ningún país del mundo existe eso. Yo paso pena cada vez que voy a un seminario constitucional, porque panameño, oye, ven acá, panameño, ¿esto qué es? Yo digo, bueno, vaina de la gente allá. No me voy a echar una cosa que no es. Entonces,
De paso les recuerdo que pueden mandar aquí en el QR las preguntas, porque esto tuvimos que inventarlo ahí el equipo de la Secretaría, porque venimos dando charlas, conferencias, conversatorios y todo. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Pero desde que pusimos el QR, todo el mundo pregunta, porque con el QR nosotros no sabemos quién pregunta ni a qué se da pregunta. Así que nos damos gusto porque la gente entonces pregunta hasta lo que no debe. Y nosotros también contestamos lo que no debemos. Pero bueno, terminando con la... Se reúne 2 meses. ¿Por qué mayo y junio? Bueno, esa es una propuesta guiada por una vieja costumbre que existe en el interior del país, que usted no mete 2 conejos en una misma árbol. En mayo y junio los diputados no sesionan. Entonces, sesionaría la constituyente sin que nadie la esté estorbando ni hostigando, y que para el 1 de julio, después de haberla debatido sobre la base de los proyectos que se le presenten, aprobarían una nueva constitución, pero la aprobarían con lo que los abogados, de aquí hay varios, llaman vacatio legis, es decir, se aprueba pero no entra a regir. ¿Por qué? Porque se quiere proseguir durante 1 año con la alfabetización constitucional para llevar la nueva constitución a todas partes del país, a todas partes, para que la gente la conozca, por lo menos la tenga en la mano, la tenga en su casa, sepan que hay una nueva constitución, y después de eso se propone que haya un referéndum. Es un referéndum constitucional confirmatorio. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es empoderar al máximo la constitución. Y que no se diga como, ah, no, eso lo aprobaron esa gente que fue, yo no estaba ahí, no estoy de acuerdo. No. Todos a votar sí o no. España, país europeo, madre patria, vivió bajo la férula de un dictador durante más de 37 años. Cuando muere Franco, se dieron toda una serie de situaciones que llevaron a las distintas fuerzas sociales, políticas, económicas de España a concertar lo que se llamó el Pacto de la Moncloa. Monarquistas, socialistas, comunistas, republicanos, ahí estuvo de todo menos los terroristas, y acordaron el Pacto de la Moncloa para salvar España. Ese Pacto de la Moncloa contemplaba una constituyente que fue la que se dio y que le dio a España el 12 de diciembre del 78, la constitución que todavía le explica. Entonces, sí es importante que nosotros veamos cómo podemos contribuir desde nuestra posición ciudadana, cualquiera que sea nuestra función, servidor público o no. Ahora bien, yo mantengo la tesis que en el caso de los servidores públicos, lo digo con todo respeto, diría yo que hay un compromiso y una obligación contraria a la que pueda tener el ciudadano que no es servidor público. Porque como ciudadanos ya tenemos un compromiso frente a las cosas que suceden. Pero como servidor público tenemos entonces también el compromiso de dar lo mejor para que las cosas mejoren, para que el país se encamine por mejores derroteros. En Panamá, como en todas partes, siempre habrá gente que le importa un comino para dónde va el país, que ni le va ni le viene. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero eso en Panamá es una minoría. El panameño siempre tiende a involucrarse para decir lo bueno, para decir lo malo, para decir lo feo, pero para no quedarse callado. Por eso es que, y vuelvo atrás para ir terminando, que en parte llegué tarde porque entre las cosas que pretenden aprobar mañana en la universidad es un nuevo estatuto que prohíbe. En este país todo es prohibido, que hay que sacar una consigna que diga prohibido, prohibir, pues aquí. Por donde vamos a estar nosotros que... Pero bueno, pretenden mañana aprobar un estatuto que prohíbe a los profesores, a los estudiantes, a los administrativos, criticar a las autoridades universitarias. ¿Está visto eso? Mira por dónde vamos. Y encima de eso quieren reelegirse. O sea, que volvamos a las cavernas. Entonces, por eso fue que también me llegué tarde acá, porque yo no podía ya, después de luchar toda la vida por la libertad de expresión, que me vengan aquí. Y como dicen los franceses, a moi. Y no le critica a los rectores y decanos la sinvergüenzura. Yo digo, ¿qué hago ahí? Entonces, terminando acá, esa nueva constitución de todos, para todos, con todos, entraría a regir después de que se apruebe en el referéndum. Como les dije al principio, las nuevas reglas serían las que regirían
para las nuevas autoridades, quienes quieran que sean. Los órganos del Estado serían revitalizados con esta transfusión ciudadana que se les tiene que dar, porque nosotros no podemos. Yo tengo aquí una lista que parece de supermercado, de las cosas que hay que, pero esa no es todavía. Acá vamos a volver para burbucear ideas con ustedes, pero les dejo ahí nada más parte de la privatización. Evitar la concentración del poder ejecutivo. Nosotros no podemos seguir con este hiperpresidencialismo, eso no es democrático. Y eso fue lo que dejó la dictadura y la Constitución. No podemos seguir con la ausencia de independencia y autonomía del órgano judicial. Mire, si usted nos deja solito, mira las cosas que hacen, se suben el salario, ¿ah? A escondida. Eso a mí fue lo peor. Pero bueno, todas estas cosas que todos vivimos bajo el mismo cielo, así que yo no le estoy diciendo nada que ustedes no sepan, ¿verdad? Ver cómo hacemos para aumentar la participación ciudadana, una mayor protección garantista a todos los derechos humanos, que no son solamente las garantías fundamentales, sino también sociales, laborales, económicas, etcétera. Descentralizar el poder. Aquí hay una concentración de poder muy fuerte que nos está afectando, y sobre todo pues el tema de la corrupción y la impunidad, que en mi opinión es uno de los principales problemas que nosotros tenemos en nuestro país ahora mismo, puesto que la corrupción ha logrado permear. La corrupción, o sea, así como el pez se pudre por la cabeza. La corrupción aquí ha venido de arriba para abajo, pero el problema es que ya llegó. Ahí viene una noticia hoy. Y la mayoría, dice más o menos en la noticia dice que la mayoría de la población panameña de escasos recursos tiene un endeudamiento que supera los 2.000 millones en tarjeta de crédito. Tenemos una deuda de 56.000 millones, de los cuales 26.000 fue solo el gobierno pasado solito. Pero ya son 56.000 que yo siempre me pregunto, pero nadie me dice cómo la vamos a pagar. Que ya estamos pagando en el presupuesto un interés de deuda, como ustedes saben, bastante elevado, casi el 18%. Tenemos un desempleo que, de acuerdo con las cifras oficiales, es de 9, pero que todos sabemos que en realidad está arriba de 12. La economía informal ocupa el 48% de la población económicamente activa. Somos el tercer país a nivel mundial con la peor distribución de riqueza. O sea, con esa cifra nada más es para no dormir, pero aquí no le prestamos la atención debida porque no hay ese civismo que nos lleve a entender que no podemos seguir como vamos, aunque todavía no sepamos por dónde vamos. Entonces nosotros hemos llegado a una situación del ya no y el todavía no. Ya no podemos seguir como vamos. Todavía no sabemos por dónde vamos. Entonces queremos creer que dándonos la oportunidad de conversar, dialogar, debatir entre nosotros pacíficamente, las cosas van a empezar a cambiar. Nosotros no podemos seguir bajo el espectro del miedo, como ocurrió en Chile. En mi opinión, en Chile prevaleció el miedo de la población. Aquí, nosotros los panameños, con todo respeto, tenemos una serie de cualidades. Lo que pasa es que aquí en los últimos años nos han llevado a que nos subestimemos. Que eso no lo podemos hacer, aquello tampoco, que aquí esto no lo arregla ni el médico chino. Y ahora que los gringos dicen que esto está lleno de chino, digo, bueno, que venga el médico, que va a arreglar esto, pero no puede ser. Sigamos nosotros en una situación que nos está destruyendo, nos está carcomiendo y que hace que exista en lo cotidiano una agresividad innecesaria, una subestimación que nosotros tenemos como sociedad. Entonces, lo dejo hasta ahí para poder atender su pregunta. Y con mucho gusto contestaremos. Y quiero terminar una vez más agradeciéndole mucho la hospitalidad a la superintendencia, a ustedes por su asistencia y su paciencia. Yo sé que vinieron medio obligados, pero aquí estamos con ustedes también medio obligados. Y que me disculpen nuevamente por el pequeño atraso, pero yo no me podía ir a la asamblea sin decir lo que dije para tranquilidad espiritual. Muchas gracias.
tiene una pregunta. Doctor, para ser constituyente, ¿se requeriría estar en un partido? ¿Preferiría que no? No. Para los constituyentes se requiere ser, hasta el momento, ciudadano. Pero no tiene que estar en un partido o en una organización X. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es los ciudadanos que quieran ser constituyentes, cómo van a poder hacer su postulación. Si es por lista, si es por cuáles van a ser los requisitos. Y de paso aquí pensando que una elección de constituyente no se puede hacer como a ver quién habla más bonito o quién tiene más plata para ir a la televisión. Eso hay que ver cómo se evita. Por eso digo que hay que ir pensando en los requisitos. Y para eso necesitamos el concurso de todos también. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Les recuerdo que pueden escanear el código QR para hacer sus preguntas. Son anónimas, no va a aparecer su teléfono, su número de contacto. Doctor, la primera pregunta. ¿La reorganización del Estado implicaría eliminar o agrupar entidades estatales? Es que la interpretación que se le ha hecho al tema de la reorganización del Estado, de esta Secretaría, es que se ha olvidado que eso va casado a lo de la nueva Constitución. Particularmente, una reestructuración constitucional definitivamente va a traer la reorganización del Estado como tal. En el ínterin, el gobierno ha iniciado una reorganización, pero sobre todo que está dirigida a evitar el que se den las mismas funciones en distintas dependencias, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, aquí se ha ido, en los últimos gobiernos, se ha ido desprendiendo entidades de, por ejemplo, el Ministerio, que ahora trae problemas, el Ministerio del Desarrollo, ¿cómo se llama? MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social. El gobierno pasado sacó cual mago de la mano el Ministerio de la Mujer. 10 direcciones provinciales, 25 secretarías, todas con unos salarios extraordinarios. No había necesidad de eso. El CENIAF, el SENAF, todas esas cosas, no es que no hay que desconcentrar, pero no hay que aumentar un poco más. Entonces hay mucha distorsión. Antes habían sacado de la AMP la ARAP, y nosotros somos un paisito pequeño. Es lo mismo que los corregimientos. La dictadura impuso 505. ¿Por cuánto vamos ya? 709. Una atomización increíble que destruye no solamente la identidad nacional, sino que atomiza y divide. Miren la pelea de los pleitos que se tienen entre Guararé y Tabla por un pedacito de terreno que dicen que es de ellos, uno y Tipafú dice que es de él, y el otro acá dice que no. Ahí no podemos seguir, porque no hay municipio. Y en la Asamblea, para su información, hay ahora mismo más de 50 propuestas de nuevo corregimiento. Porque ¿qué es lo que han hecho los diputados últimamente? Cada uno empieza a crear su corregimiento para garantizarse la reelección. Mire Chilibre, para no hablar de otro. Sí. La otra vez llegué a Los Santos y dije, nuevo corregimiento, estaban de fiesta, hay que elegirlo. Y sí, pero ahora es corregimiento. Entonces, esta es la cosita de la organización, yo creo que es tarea de todos, también, en ese sentido. ¿Podría explicar cómo sería el procedimiento para escoger a los constituyentes? Eso es lo que yo quiero que me ayuden, todos ustedes, porque yo me estoy guiando ahora mismo en lo que respecta a cómo se hizo en el 45. En el 45 se presentaron candidatos que eran de partidos políticos, independientes hubo bastantes también, o sea que no había restricción. Ahora tenemos que ver qué mecanismo utilizamos. Por ejemplo, en Panamá hay más de 2.500 más agrupaciones con personería jurídica. Entonces se podría decir que aquellas organizaciones que tengan personería jurídica de hace 5 años podrán participar presentando candidaturas mediante listas. Hay que ver si las listas tienen que tener un cierto respaldo. O sea, todo esto está, podemos buscar cómo se ha hecho en otros países para aprender, pero por el momento, repito, no hay nada escrito, estamos concentrados fundamentalmente en lo que es la alfabetización, la motivación a la participación. Gracias. ¿Considera que se debe incluir la reputación como una de las condiciones a evaluar para los postulantes a constituyentes? Sobre todo en un país que dice que no se gana ni se pierde reputación, no estaría de más
Yo sí creo que, miren, yo sé que a la gente no le gusta mucho hablar de estas cosas, pero a nosotros se nos ha privado, se nos ha secuestrado una serie de valores éticos y morales que son necesarios para vivir en sociedad. Nosotros no podemos pretender, en este cuarto de siglo, del siglo XXI, querer construir una nueva sociedad democrática sobre la base de claudicaciones éticas. Eso no se puede. Eso no resulta. Por eso es importante la participación. Porque nosotros, el otro día estábamos conversando en el equipo, que estamos haciendo una serie de publicaciones que ahora la salida se les va a facilitar, porque estamos haciendo también folletitos, todo lo que podemos, ¿no?, para este asunto. No solamente el banner, sino. Y estamos pensando editar también el manual de Carreño, de cortesía y buenas modales. Porque aquí hemos llegado a un punto que aquí ya usted se monta en un ascensor y dice buenos días, ¿dónde se azúcar? Se azúcar. Porque ya hemos perdido la cosa más elemental y una sociedad necesita de todas estas cosas, no solamente de leyes, no solamente de normas, no solamente de código. Entonces, tenemos que ir pensando cuáles son las cosas que podemos nosotros corregir de ahora a la nueva constitución, que son bastantes, para que se fortalezca esa nueva constitución. Un abogado de la localidad está recogiendo firmas. ¿Qué sucede si recogen las firmas que se requieran y qué sucede con la constituyente originaria? La recolección de firmas que ha sido iniciada por el Tribunal Electoral, apadrinando al señor Galloway y a Zulay, yo no sé quién detrás hay, pero alguien hay. Han salido a recoger firmas en base al 314 que fue impuesto en la Constitución, haciendo ver que la paralela es una constituyente. Tienen que recoger, libres de polvo y paja, 720.000 firmas en 6 meses. Eso supone un caudal económico bien grande, porque tienen que ir a las oficinas del Tribunal Electoral a presentarse personalmente para dar la firma. Yo veo un poco difícil que lo logren. Y con toda modestia yo he recogido firmas y yo sé lo que es. Bien, supongamos que recogen la firma. Ellos están recogiendo la firma. Originalmente fueron y dijeron que querían la revocatoria del mandato inmediato del presidente Mulino. Porque eso no está en la Constitución. Debería estar la revocatoria inmediata del mandato para Raimundo y Común. Entonces, en el Tribunal Electoral, que no son amigos de la constituyente que nosotros estamos promoviendo, es decir, el proceso, le dijeron, venga para acá, vamos a corregirle su solicitud, siéntense ahí, hagan esto, esto, esto y esto, y eso es lo que ellos están haciendo. Le dicen a la gente, no sé si se la van a acercar alguno de ustedes, le dicen, mira, tú quieres revocar el mandato a Mulino, firma aquí. Esa es la leitmotiv que están haciendo. Eso, nosotros no tenemos nada que ver con la paralela, nada, absolutamente nada. Este es un proceso constituyente originario de plena participación ciudadana. El 314 pone todo en manos del Tribunal Electoral y para no echarle el cuento nada más les piden que se acuerden cómo han sido electos los magistrados del Tribunal Electoral. Y para mayor recuerdo, ahora en diciembre se fue uno que tuvo 34 años como magistrado del Tribunal Electoral. Esta es una república inaudita, pero nosotros somos inauditos. ¿Cómo en una república tú vas a tener alguien 34 años en un cargo de esa naturaleza? Eso ni en la monarquía se ve. Entonces, yo creo que nosotros, mi opinión personal, es mantener una absoluta desconfianza con estos señores del Tribunal Electoral que ya públicamente han salido a, en lugar de ayudarnos a alfabetizar, porque tienen toda una institución con todos los mecanismos, con todos los instrumentos, con todas las herramientas que nosotros no tenemos. Nosotros somos una secretaría, no les voy a decir que somos 4 gatos, pero tampoco somos 100, no llegamos ni a 15. Mientras aquellos que son una institución que deberían estar, ellos, la Defensoría del Pueblo y las universidades deberían ser los que asumieran esa tarea de alfabetización. Sin embargo, ninguno lo está haciendo. Si no es aprobado el referéndum, ¿cuál sería el plan B? Igualito que, o sea,
A mí no me gusta poner la carreta delante de los bueyes, yo soy optimista, yo quiero creer que vamos a tener una nueva constitución, que yo sé que hay mucha gente que no la quiere, que no la querrá, y que hará todo lo imposible. Bien, de no aprobarse la nueva constitución, bueno, mío, seguimos con la que tenemos, y para no decir la palabra sucia, ¿verdad? Nos va a llevar el diablo. Ya nos está llevando, imagínense si seguimos. Cada día que pasa, dentro de las actuales estructuras que tenemos, no avanzamos, retrocedemos. Por muchas carreteras que se hagan, por muchas potabilizadoras que se pongan a trabajar de nuevo, porque quedaron todas dañadas con el gobierno pasado, Azuero sigue sin agua, o sea, nosotros estamos en una situación de emergencia. Aquí lo propio sería que hubiese una vocación mucho más decidida de ver cómo podemos hacer esto antes, pero queremos ir sin prisa pero sin pausa, porque ya han empezado a decir sí, lo que pasa es que en la Constitución ya la tienen lista y ahí viene la reelección inmediata en Molino. Mire, vea, voy a decir lo que decía Ricardo Adolfo de la Guardia, aquí no se puede haber reelección de nadie, eso es dañino, pero vaya usted y convence a la gente, por la gente te dice, ay, si usted no es un diputado que sea algo extraordinario, ¿por qué no lo vamos a reelegir? Oh, que habrá espacio para otro y ahí lo mandamos para la NASA para que tengamos una representación apropiada. ¿Bien? La reelección, yo se lo digo por la experiencia que yo he vivido en la Universidad de Panamá. Yo viví 20 años enseñando bajo la dictadura de García de Paredes, un desastre. Ahora llevo 10 con el otro que dijo que no se iba a reelegir. O sea, el que no vive la reelección no se da cuenta de todas las consecuencias que eso acarrea. La alternabilidad en el poder debe ser, como decía Porras, uno de los fundamentos de la democracia. Bolívar mismo lo decía, a pesar de que Bolívar sabe en lo que estaba. Entonces, por eso digo, son valores que aquí se han ido perdiendo y, bueno. La norma de organización del proceso constituyente sería ley o decreto del gobierno. Dicha norma, ¿cómo protegería o serviría que no ocurran desorganizaciones? Por ejemplo, si hay cambios de instituciones, que no ocurran sin considerar tiempo de adaptación. 2, que nombren personas. 3, se regrese el derecho. Todas esas cosas son las que motivan la necesidad de la participación, porque son sugerencias en forma de preguntas, pero que son también ideas que hay que ver cómo se lleva a cabo, cómo evitamos tal o cual cosa. Entonces, hasta el momento, dado que este proceso constituyente se inicia sobre la base del principio que dice que el poder público solo emana del pueblo, se pretende que, al igual que en el 45, el Ejecutivo convoque formalmente al proceso constituyente. Eso se puede hacer. Ahora, definitivamente que se sabe, ya es de esperar que donde se convoque formalmente el proceso constituyente por parte del Ejecutivo, van a venir los recursos de inconstitucionalidad, de nulidad, va a venir de todo, ¿no? Ya un señor que le apodan Sombrerito dio unas declaraciones antes de ayer diciendo que ellos no van a permitir que le toquen su constitución. Para mí, perfectamente normal que él salga a decir eso, porque ese es el ícono de los que se vieron beneficiados por 21 años de régimen militar. Tampoco uno puede pretender que esto va a ser coser y cantar. Mucha gente, sin saber lo que estamos haciendo, se están oponiendo. Lo que queremos es que haya debate. Pero yo estoy cansado de pedirle a los que no quieren cambio constitucional que vayamos a un debate y ninguno quiere ir. Entonces hay que generar el debate. Entonces lo que les pedimos a ustedes es que llévense el tema a su familia, a sus amistades, a sus vecinos, a sus hijos, a sus primos, o sea, todo, para ver si logramos por lo menos que el tema constitución esté sobre el tapete y si logramos que en este país se genere un debate. Sin debate no hay democracia. Y aquí no debemos tener temor a tener el choque de ideas que este país requiere. ¿Qué propuesta tiene para la Caja de Seguro Social a nivel constitucional? Yo no tengo ninguna propuesta, porque después van a decir ya, que yo tengo la propuesta, ya están diciendo que la tenemos hecha. La propuesta que yo tenía para el Seguro Social nadie me hizo caso. Yo decía alfabetización. Nos hubiera ido mejor si hubiésemos explicado a la población qué es el Seguro Social. Porque si yo le digo a ustedes, saquen una hoja y contéstenme, defecto de profesor, saquen una hoja y contéstenme, ¿verdad?
qué es el seguro social. Yo estoy seguro que más de 4 van a fracasar, porque la gente aquí en Panamá cree que el seguro social es un lugar donde tú vas a sacar cita y vas a buscar medicina. Y eso no es el seguro social. El seguro social es toda una concepción que data de la época de Weimar, que se desarrolló en Alemania, que vino después para México, que ha ido tomando cuerpo y como institución tiene 35.000 funcionarios, tiene el seguro social. Y la mayoría de la gente, yo me atrevo a apostar, y no voy a perder, porque yo no soy de apostar, que la mayoría de la gente no se ha leído ni se leyó la ley del seguro social para decir sí o no. Entonces yo hubiera empezado por ahí, divulgando, y después vamos a lo que es Perú. Donde manda capitán, no manda marinero. Los temas a discutir por los constitucionalistas en los meses de mayo, junio, ¿será inspirado por voluntad propia de los mismos o podrán ser sugeridos por la población? Se me quedó en el tintero que lo que se quiere hacer es ver cómo hacemos a partir de julio del 26 que empiecen a elaborarse proyectos de constitución para que los que cumplan esos proyectos, porque una constitución es un todo. La gente manda a decir que hay que eliminar tal artículo. Eso no es una constitución, tiene una concepción, y que los diputados, los constituyentes, perdón, debatan los proyectos que se les presenten. Es más, hemos sugerido que al momento de elegir los constituyentes sea un voto programático, es decir, que el que es candidato a constituyente diga yo voy a ir a defender esto, y que si llega y se sienta allá y no lo defienda, revocatoria de mandato inmediata, fast track, le va para su casa. Porque usted se comprometió con los electores a defender una cosa y ahora está defendiendo otra, que es lo que acostumbran la mayoría de los diputados. Entonces, son cositas que tienen que ir, y muchas van surgiendo gracias a estos coloquios, conferencias, charlas, como las quieran llamar, porque la gente empieza a generar ideas que son bienvenidas todas para ver cómo progresamos. Sabemos que la educación es el mayor problema que tenemos, o sugerimos. Dicho esto, ¿cuáles son las ideas más relevantes en modificaciones en este tema? En educación, un revolcón, todo. Nosotros estamos en el sótano del sótano del sótano. Nosotros no seguimos ni siquiera las recomendaciones de la UNESCO en materia de educación. Los planes de estudio están ultra superados. Ya estamos en la inteligencia artificial. Los currículums que se dan no tenemos una universidad pedagógica. Los educadores no están recibiendo la educación que se requiere y ya no tienen la vocación y la convicción que tenían otrora. Y eso todos lo sabemos. Entonces aquí se necesita mayor dedicación a ver cómo podemos corregir, sobre todo la educación. Decía Mandela, la educación es el arma más poderosa de la democracia. Si nosotros queremos democratizar, tenemos que educar y educarnos. Entonces, por eso la idea de la alfabetización, para alfabetizar y a la vez ser alfabetizador. La ideología de género es materia que se pueda discutir a nivel constitucional. Todo se puede discutir. Aquí no podemos decir que esto no se va a discutir, ¿no? Aparte de que nosotros, por ejemplo, también queremos ver cómo hacemos para que si va a haber 50 constituyentes, que sea paritario, 25 mujeres, 25 varones. La paridad tiene que empezar a estar en este país para todos. Nosotros no podemos seguir con esta disparidad que hay. Eso nos está haciendo un daño, no nos queremos dar cuenta. Y en cuanto a las discusiones, muchos temas que hoy causan escozor a algunos y alegría a otros, todo tiene que ser llevado al tapete. La decisión tiene que ser de todos. No podemos ser excluyentes, no podemos decir, este tema no va, porque yo no soy partidario de ello. Tenemos que, casualmente, entre las cosas que ha ido el proceso constituyente, que nosotros abramos las mentes a todos. Benjamin Franklin decía, el choque de ideas es el que permite escuchar las campanas de libertad. Choquemos ideas, no fanatismo, no sectarismo. Tenemos que ser más tolerantes. Tenemos que empezar a tener, por así decirlo, una mejor cultura democrática en muchas cosas. Entonces, por eso tenemos que ver que tenemos que ser creativos en cuanto a las reglas del juego. Particularmente para lo de la elección o selección de los constituyentes, tenemos que ser bien exigentes, hasta más no poder. A mucha gente no le gustará, ya lo hemos visto que no les gusta cuando uno dice licencia con sueldo. Y cuando tú le dices, y si pasaporte, pues ¿para qué vas a tener pasaporte? No vas a salir, tú vas a estar 60 días y 60 noches vas a trabajar.
Entonces, lo que sí yo le pido a ustedes que nos acuerden es una sugerencia que tenemos de que le demos gratis la tarjetita de metro para garantizarnos de que van a ir al trabajo. Sin más dilación. Requisito número 1, no ser o haberse postulado a un puesto político. Todos sabemos que responden a intereses y agendas ajenas de la población panameña. Bueno, yo le meto un cuarto de milla más. No permitir que pueda presentarse a constituyente nadie que haya ocupado o esté ocupando cargo con mando y jurisdicción durante los últimos 5, 10, 15, 20 años que ustedes quieran. No podemos trasladar a la gente que está a que vayan a ser constituyentes. Imagínense pues a Benicio Robinson sentado en la... A ver, ¿ah? Digo Benicio Robinson porque es el más popular y es uno de los factores reales de poder en este país, político, económico, social y muchas cosas más, y él lo sabe. Casualmente la siguiente pregunta es, ¿cómo se va a garantizar que las personas seleccionadas como constituyentes sean personas académicamente idóneas para abordar un tema tan importante? El filtro somos nosotros todos. En la medida en que aportemos sobre los requisitos que se den y concertemos sobre cuáles van a ser, en esa misma medida, eso hay que divulgarlo para ir espantando. Hay mucha gente cuando vean que se le diga que el requisito es tal cosa, se van y se les olvida el interés. Hay muchos intereses creados, pero nosotros tenemos que crear un nuevo tipo de interés, que es el de civismo, transparencia, rendición, cosas que no estamos acostumbrados. Miren, la factura fiscal. Usted va a una estación de gasolina a ponerle gasolina al carro y el bombero te dice, ¿quiere la factura? Y yo, pues me pregunta, tienes que dármela, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes, hasta cuando van a comprar un raspado, pidan factura. ¿Por qué? Porque al raspadero tú le pagas por Yapi y él no declara. Aquí la gente no tiene la cultura de declarar, no tiene la cultura de muchas cosas. Entonces, esa es cosa que podemos aprender ahora para ir mejorando las cosas. Doctor Bernal, ¿los constituyentes podrían ser revocados? ¿Existirán causales de revocatorio? Eso yo soy de opinión que hay que tenerla ya lista. Es decir, el fast track que le decía, es decir, si usted se compromete a ir a la constituyente a defender esto y llega y se sienta allá y no lo hace, tenemos que crear previamente un mecanismo de que se va inmediatamente de ahí. No podemos seguir cultivando la ausencia del compromiso que conlleva entre el ciudadano elector y el constituyente que vaya a ser electo. Los constituyentes tienen algunas limitantes en cuanto a sus conocimientos. Si son de la empresa privada, ¿cuánto se les pagaría? ¿Algunos ganarán más que otros? Somos ciudadanos. Si el boticario logra llenar los requisitos para ser constituyente, la botica tiene que pagar licencia por ser. Si el que trabaja en una entidad del Estado, durante 2 meses el Estado le pagará para que cumpla esa función. Y no hay distinción entre que si es la empresa privada o si es servidor. Todos somos ciudadanos y ese es un término y un concepto que hay que rescatar en este país. ¿Qué es ser ciudadano? Porque nos vamos por una serie de, vamos a llamarla de reminiscencias monárquicas. El honorable señor, el excelentísimo. Ciudadanos. Punto. Eso es lo más bonito que hay, ser ciudadano. Ah, que eres bueno o más ciudadano, sí, otra cosa, pero eres ciudadano. Eso es lo que hay que rescatar. ¿Verdad? Y que todos sepamos que somos ciudadanos. Y lo que eso conlleva y lo que eso significa y lo que puede llegar a significar si contamos con instituciones que nos consoliden. Y entre otras cosas, y que se me había olvidado, una de las cosas que la Constitución nueva puede ayudar es a cohesionar y consolidar la identidad nacional. Nosotros no podemos seguir con nuestra identidad nacional toda ambivalente por aquí y por allá. Y como decía don Junto Arosemena, tenemos que ser ante todo panameños, sin chauvinismo, sin xenofobia, pero tenemos que recuperar nuestra identidad. Tenemos que recuperar nuestro sentido de pertenencia a esta patria. Que uno la quiera más o la quiera menos, después que la quieran, que es lo importante, pero lo que no puede ser en una situación en que llega el otro allá y se despierta de mal humor y dice que viene para acá a recuperar lo que no es de tu que es. O sea, tenemos que cerrar fila.
porque todavía estamos frente a un mundo donde la geopolítica parece un calidoscopio. Hoy por aquí, mañana por allá, etcétera. Entonces nosotros somos un país que ni siquiera tenemos trazada una política exterior. ¿Cuál es la cosa como son? Si yo le pregunto, ¿cuál es la política exterior de Panamá? No hay. Estamos fallando en muchas cosas. No tenemos una escuela diplomática para formar funcionarios versados, políglotas, etcétera, ¿no? Aquí estamos mandando gente al servicio exterior que no sabe hablar el idioma donde los mandan. Y seguimos cometiendo el mismo error. Ah, no, pero lo que pasa es que es prima del hermano, del cuñado, del otro. Entonces, estas cosas tienen que superarse ya. Y hay que decirlas sin temor. A menos que usted me diga, no, profesor, ¿verdad? Porque el nuevo estatuto de la universidad prohíbe que critique también a los demás. No sé dónde va. La aprobación de la nueva Constitución a través del referéndum será por bloque, artículo por artículo o de forma general que genere de todos los artículos. Bueno, lo propio es que se vota en bloque, pero nada impide que si se decide lo contrario, bueno, como en la Asamblea. En la Asamblea hay un proyecto de ley y lo votan en bloque. No se lo han ni leído. Artículo del 1 al 10 lo aprueban. Hoy el martillazo. El día de mañana que se quiere escribir la historia de una ley, usted no va a poder saber cómo fue la votación, porque es como antes, pues, en el periodo antes de la invasión. ¡Pum! Vengo de allá. Ahora mismo estaban diciendo, ¿quiénes los diputados? Yo me quedé. Ellos se han, mira, aquí entre nosotros, ellos se han inventado una cuestión que se llama quórum, ¿qué? Sí, voy para allá, quórum aprobatorio, o sea, son 9, pero con 4 ellos funcionan, eso no es quórum. Y no contentos con eso, mientras llegaban los demás, decía, presentación del proyecto de ley, el de la guitarra. Entonces, ¿qué? Proyecto número tal, ¿quieren los diputados que se lea? Dice, no. La técnica legislativa te enseña que el procedimiento hace obligatorio que se tenga que leer todo proyecto, aunque tú te lo hayas leído 20 veces en tu casa. Pero my name is Panama. Dele, vamos allá. Solo por curiosidad y para efecto de ser lo más justo posible y humano, ¿cómo sería posiblemente efectivo que la ciudadanía seleccione a los constituyentes idóneos y correctos sin caer en los sesgos y perjuicios de las personas sobre una persona en particular? ¿Cómo podría ser posiblemente real que se valore de manera adecuada la ética, la moral, los principios y la integridad de un constituyente? Hombre, definitivamente que eso no es coser y cantar, pero por lo menos podemos proponernos ciertos objetivos, ¿verdad? Que a lo mejor no alcancemos todo, pero ayuden a la selectividad. Siempre va a haber gente que se va a colar. Otra cosa que yo creo que hay que hacer, es decir, a los que quedan de constituyentes o a los que se van a presentar, que una vez que terminan su labor se van para su casa, porque ¿qué pasó en el 45? En el 45 hubo cosas buenas, pero también hubo cosas malas. En el 45, los que eran constituyentes dijeron, ahora nosotros nos quedamos como órgano legislativo. Y se quedaron. Así que ahora, correctivo, hay que decirle, terminada su labor, a su casa, y durante los próximos 5 años no podrá ocupar cargo con mando de jurisdicción ni usted, ni su mujer, ni sus hijos, ni su primo, ni, si por mí me preguntan, hasta la 5ª generación. Sí. Opinión. Los títulos universitarios no garantizan la integridad. La historia nos ha mostrado que persisten con presidentes con prestigiosas credenciales académicas actuarán de forma cuestionable. Un pueblo que valora la honestidad y la justicia por encima de los diplomas es el mejor guardián de la democracia. Definitivamente que concuerdo con ese anónimo que dice eso que dijo, ¿no? Los títulos no garantizan sino un conocimiento, pero no te garantizan probidad, transparencia, valores éticos. Hemos visto tanto y nos faltan ver tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que es importante que las exigencias tienen que venir de todas partes, del vecindario, por ejemplo, no sé. ¿Qué responsabilidad se puede atribuir al sistema bancario panameño como actor relevante en la economía nacional? La responsabilidad que determina la Constitución para la política económica del país. No puede ser la superintendencia la que decida las cosas que le corresponden a las instituciones del Estado. Si yo entiendo bien lo que es la superintendencia, es un brazo, ¿verdad?,
del Estado para determinadas funciones y atribuciones que le corresponden, que en mi opinión son necesarias y que también deben apretar un poquito más la tuerca a ciertos bancos que andan haciendo más de 4 traves. Va a pedir trabajo aquí para alfabetizar. ¿Qué consejo daría a alguien que aspira a ser constituyente? ¿Qué consejo yo daría? Simple y llanamente dedicación absoluta y preparación al máximo en todos los aspectos que se requieren ahora mismo y una transparencia permanente. Olvidar, yo creo que volvemos a los valores éticos. Aquí la corrupción ha hecho mucho daño. Es más, aquí hemos llegado al punto que ante ciertos sectores de la sociedad, si tú no eres corrupto, tú eres mal visto. Y te lo dicen en tu cara. Si me permiten el francés, yo cuántas veces no me han dicho, oye, acá, wow. Yo tú, entonces te dan recomendaciones, ¿no? Pues por aquí, por acá. Entonces, cada vez es más difícil porque los valores han recaído, la corrupción ha permeado y uno tiene que estar luchando porque uno muchas veces es corrupto por acción, pero muchas más por omisión. Los requisitos para pertenecer a la constituyente son muy importantes, ya que de eso dependerá el éxito en la elaboración de una nueva constitución, que debe garantizar el acceso a una educación pública de primer mundo, servicio de salud de calidad, igualdad de todos los ciudadanos, una jubilación decente, entre otros. Totalmente de acuerdo. Eso es más que necesario. Ahora el punto es cómo hacemos. ¿Verdad? Si nosotros, la población, no estamos convencidos de que eso tiene que ser así, por más que usted lo ponga en una ley, así sea una norma constitucional, no va a funcionar. Por eso que el trabajo que hay que hacer con los ciudadanos, hacer una constitución, distinguidos compatriotas, ahora mismo es más fácil que persignarse un ñato. Porque usted prende el celular y se mete en inteligencia artificial y le toma 7 minutos darle una constitución que usted le pida. 7 minutos y cuidado que estoy exagerando en el tiempo. Miren ya por dónde vamos. Pero ¿de qué nos va a servir pedir a la inteligencia artificial una constitución si lo que nosotros queremos es una constitución de todos, para todos? La verdad, la inteligencia artificial no puede dar ideas. Yo no digo que no, sin olvidar que la inteligencia artificial es creación de la inteligencia humana, que a veces se nos olvida. Pero no podemos nosotros guiarnos por eso. Métete ahí en la inteligencia artificial y dile que tú. No, yo creo que la participación. ¿Cómo se le pagaría a un independiente o a una ama de casa? ¿Cómo se queda? Se le pagaría, si va a ser constituyente. Ahí tiene que intervenir el Estado, definitivamente, salario mínimo. Y hablando de salario mínimo, una cosa que este país requiere, y para eso no hay que tener una nueva constitución, es una ley general del salario. La última ley general del salario que hubo en este país fue en 1952. Y esa ley general del salario debe establecer ciertos parámetros como en otros países. Otros países te dicen, nadie puede ganar más de 15 veces o 10 veces el salario mínimo. Ya se nos olvidó lo que querían los magistrados de la Suprema. Y que ya los del Tribunal Electoral se montaron y ya cobraron también. Ahora vienen los procuradores, después viene el Tribunal de Cuentas. Y este es lo que no nos cuesta, hagamos fiesta. Bueno, pensé que había más. Bueno, muchísimas gracias a todos. El que desea hacer una pregunta personal la puede levantar. Propio. Estamos, la idea que se está desarrollando es que el proceso se lleve sin intervención del órgano legislativo que ya fue electo y se le está respetando su periodo. Se pretende, no está escrito sobre piedra, que el Ejecutivo, de lo que se logre concertar, establezca los parámetros. Bueno, en nombre de la Secretaría Presidencial le agradecemos a la Superintendencia por este momento de poder compartir usted y haberle dado un librito para poder que lo lean. Adicional a eso,
le solicitamos si aquí hay algún voluntario para pertenecer a la Secretaría, para que den charlas en la institución o a nivel privado en sus lugares de residencia, por favor contactarse con nosotros, porque este es un proyecto de país, no es un proyecto solamente del gobierno, que fue dentro de las facultades del presidente, es convocar a una asamblea constituyente. Este es más que todo de nosotros. Y como siempre digo, no nos preguntamos qué puede ser el país por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por el país. Esta es la última oportunidad o la única oportunidad que tenemos nosotros de cambiar. Todas las otras constituciones del 72 con sus reformas fueron impuestas. Esta es una oportunidad que se nos está dando a nosotros para poder cambiar la constitución y poder darle un mejor legado a nuestras generaciones. La constitución es del 50, tienes más de 53 años, está desfasada. No le podemos pasar procesos de generaciones atrasadas a nosotros y a nuestros hijos. Así que es el momento de que hagamos conciencia y que podamos participar. Lo importante aquí es la participación ciudadana, que ustedes se eduquen para poder ser constituyentes, porque entre que más personas puedan participar en este proceso, cambiamos los mismos diputados de siempre, que pueden ser también electos como constituyentes. Por eso es que estamos haciendo la alfabetización a nivel institucional de todos los ciudadanos, de todas las comunidades, para que haya una mayor participación. Y también quiero felicitar porque este grupo, yo soy la que llevo todas las preguntas, y en todas las instituciones que hemos hecho preguntas, este es la institución que más ha hablado sobre la moral, el civismo. No hice todas las preguntas porque estaban repetidas, pero por lo general, en verdad me ha gustado porque van con la misma línea de lo que son los valores para poder ser constituyente y tener un mejor país. Así que de verdad que los felicito porque es bien repetida las preguntas y me llamó la atención bastante. Todas las instituciones que hemos ido, son ustedes, así un aplauso para ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, en nombre del superintendente, el licenciado Milton Mayón, y propio pues de nuestra institución y de todos ustedes colaboradores, le damos las gracias al doctor Bernal, a la licenciada Indira Polo, secretaria técnica de CEPESAC, por esta charla de alfabetización. Así que muchísimas gracias. ¿Cuándo tienen que vuelva? Allá afuera pues el doctor Bernal tiene, está abriendo unos libros, así pues